buenos días, amados hermanos. Es un gozo de poder encontrarnos después de más o menos aproximadamente de 3 meses que no nos hemos visto. Así que les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes y también a los amigos. Para los que después de 3 meses me ven, soy el mismo por si acaso, sino que estoy solamente en mi estado natural. Así que no se asusten con mi cara. Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios desde allí, desde la comodidad de su casa. Vamos a unirnos ahora a nuestro culto unido directo. Estamos ahora transmitiendo. Así que podamos unirnos para alabar, para adorar a nuestro Dios en esta mañana. Y esperamos que de aquí cada domingo, usando estos medios, podamos ir reuniéndonos de esta manera y agradeciendo al Señor. Así que permítanme una palabra de oración y entramos al mensaje. Amado Señor, Padre Celestial, muchísimas gracias te doy en esta mañana, Señor, por este tiempo de poder reunirnos, Señor, y compartir tu palabra. Tu Espíritu, Señor, toma el control tanto aquí y en cada hogar, Señor, y tú mismo, Padre, habla a tu pueblo, conforta a tu pueblo y bendice en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Nuestro tema de esta mañana es gratitud versus ingratitud. El contentamiento versus descontento. La satisfacción y la insatisfacción. Ese es nuestro tema de esta mañana y está basado en San Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, y mantenga abierta la palabra de Dios para recibir este mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bueno, vivimos en un mundo bendecido. Pienso que Dios ha bendecido al mundo. Dios ha bendecido a todo el mundo en realidad, ¿no? Todos los continentes. Un poquito recordando en la antigüedad, y para que usted se dé cuenta, Dios ha bendecido grandemente al mundo. Tanta comodidad, tantas cosas que Dios nos ha dado. Lo que hace 50 años atrás no había todas las cosas que ahora podemos ver. Y solamente un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos comunicarnos de la provincia a la capital, hace 40, 50 años atrás, solamente por carta, o telegrama, o teléfono, que habían lugares aislados y difícil era. Y era difícil comunicarse. Y una carta llegaba aproximadamente, creo que lo más rápido cuando llegaba de la provincia a la capital, llegaba en 2 semanas aproximadamente tenías que recoger, porque tenía que venir el cartero, el correo, recoger, y eso duraba una semana, luego llevar, y llegando allá tenían que seleccionar, y entonces pasaba una semana, y cuando usted iba recién recogía la carta. De esa manera nos comunicábamos. Pero hoy en día, con todo el mundo fácilmente podemos conectarnos y poder vernos inclusive a través de este medio ahora. Y cuántas cosas Dios nos ha bendecido, y hay mucho motivo entonces para estar contentos, felices, y también estar agradecidos al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña que siempre debemos ser agradecidos. Sin embargo, con tantas bendiciones, también vivimos en un mundo insatisfecho, descontento, ansioso, un mundo ingrato, un mundo vacío. Me estoy refiriendo el sistema, la forma como el mundo vive. Pero los cristianos no debemos vivir de esa manera. Ahora, también Dios nos pone en pruebas. Dios ha puesto en pruebas a este mundo que ha bendecido con la ciencia, la tecnología, los inventos, los avances. Sin embargo, ahora al mundo Dios lo ha paralizado y nos ha sometido a pruebas. Y ahora en este tiempo se sabe quién es quién
y quiénes somos realmente. Entonces, la gran pregunta en esta mañana para los creyentes y los hijos de Dios, y para usted también, mi amigo, mi amiga que nos escucha a través de estos canales que estamos llevando la palabra de Dios, la gran pregunta entonces es que en este tiempo Dios nos ha sometido a esta prueba. La gran pregunta es, ¿cómo usted se encuentra? ¿Está contento, feliz? ¿Estás satisfecho? ¿Estás agradecido por este tiempo? Aún en medio de esta crisis, esta pandemia, ¿está usted agradecido? Bueno, ese es el mensaje, que podamos aprender en medio de situaciones difíciles por el poder del Espíritu Santo que los cristianos hemos recibido, por el poder de Cristo, podamos ser agradecidos, podemos estar contentos, podemos estar llenos, podamos estar satisfechos y no ansiosos, ni mucho menos vacíos. La palabra de Dios nos enseña dos cosas puntuales. Dice, seamos llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Es lo que da la verdadera satisfacción, felicidad, alegría y gozo y paz y todo lo que el hombre realmente necesita. Las cosas materiales, sí, es bueno, es necesario, es importante, pero no es más importante como estar lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios. Así que esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, le animo que a través de este mensaje puedas llenarte, llenar tu corazón, tu alma, tu espíritu con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y que Dios mismo pueda llenar tu alma, tu espíritu. Vamos a ver aquí, entonces, en capítulo 17, versículo 11 en adelante, dice ahí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados, dice esta porción de la palabra. Entonces, ¿qué cosa vemos aquí? Primero un poquito vamos a ver el contexto, la zona, el medio geográfico donde el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio. Bueno, dice, entre Samaria y Galilea. Bueno, cuando uno se ubica ya en el mapa de Israel, Judá estaba en la parte del sur, y luego continuaba Samaria hacia el norte, y luego Galilea. Así está ubicado en el mapa, en la época del Señor Jesús, donde el Señor estaba ministrando. Y los samaritanos, bueno, tenían problemas con los judíos, porque los samaritanos habían sido, a través de la guerra, a través de la invasión de otros reinos, trajeron gente extranjera, algunos se quedaron a vivir allí y otros se mezclaron con los extranjeros, y por eso los de Judá les rechazaban, no querían, no tenían una buena relación con estos samaritanos. Y dentro de esos samaritanos había también gente extranjera, entonces, que estaban viviendo, y estas personas, estos 10 leprosos, aparecieron con una gran necesidad, y el Señor Jesús estaba por allí yendo y desarrollando su ministerio. ¿Qué vemos entonces? Bueno, aparecen esos 10 leprosos, 10 personas con mucha necesidad. Ahora un poquito hablamos cómo eran los leprosos. El versículo 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron estos leprosos. Bueno, ¿cuál era la condición de los leprosos? Bueno, los leprosos, la lepra era en ese tiempo una enfermedad que no se podía curar. Era una enfermedad incurable en esa época, y a la vez era muy contagiosa, de tal manera que
por seguridad, para que no se convierta esto en una pandemia, para que no se convierta mortífero en la sociedad, ellos tenían un lugar aislado donde tenían que vivir y nadie podía ni acercarse a esos lugares porque esa enfermedad era muy contagiosa. Entonces la vida de estos leprosos era muy difícil. Había una gran necesidad. Eran pobres, sufrían de hambre, de frío, no tenían casas seguras, vivían en cuevas probablemente, el lugar asignado alejado, muy lejos de la ciudad, y de hambre, sufrimiento, dolor, y finalmente morían. Era una vida peligrosa. Pero estos hombres, seguramente al escuchar al Señor Jesús que estaba desarrollando su ministerio y sanaba y solucionaba los problemas de los seres humanos, vinieron y buscaron al Señor Jesús y se encontraron con el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús sabe, conoce el dolor, el sufrimiento, la necesidad de toda persona. Él conoce. Y Él es muy misericordioso y está dispuesto a ayudar, a sanar, a fortalecer, a sustentar conforme la necesidad de todo ser humano. Así que el Señor Jesús entonces, al ver a estos leprosos y que clamaron diciendo, dice, ¿no? El versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira lo que está diciendo aquí. Estos hombres clamaron. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, al escuchar esta clamor, esta necesidad, el Señor Jesús se detuvo y entonces les mandó a hacer cosas quizás que ellos a veces no se imaginaron. Y a veces Dios, para ayudarnos, para sacarnos de situaciones, a veces tiene que romper esquemas. A veces esperamos en Dios y nuestra fe a veces está muy ligado a lo racional, a lo lógico, y la ciencia inclusive muchas veces como que los números nos ha atrapado ahí y no nos permite mirar más allá de la lógica y el raciocinio. El Señor Jesús no les dice, bueno, yo les voy a sanar, no les tocó, y dice, ¿no? Solamente dijo, el versículo 13 en adelante dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tremendo. No dijo el Señor Jesús, bueno, reciban la sanidad y oró y hizo cosas, ¿no? Que a veces esperamos eso. Simplemente dijo, vayan a los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban encargados de una otra manera ver el tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, el Señor Jesús los mandó. Ahora, tenían dos opciones estos personajes, ¿no? Oír o no oír. Obedecer o no obedecer. A veces cuando Dios nos manda ciertas cosas que van más allá de nuestra lógica, nuestro raciocinio, o lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros queremos, o lo que nos gusta, si no se ajusta a eso, como que Dios podrá hacer. Hermano, hermana, Dios tiene una infinidad de formas de hacer su obra. Solamente tenemos que obedecer. O en la palabra de Dios hay tantas promesas, tantos principios que está establecido. Cuando uno cree, confía, busca a Dios correctamente y uno se acerca al Señor y clama de todo corazón, ocurren grandes milagros. Y eso es lo que ocurre ahora en estos 10 leprosos. Ocurrió ese milagro maravilloso de la sanidad. El Señor Jesús le salva de la muerte, de esa condición, de esa situación tan difícil que vivían los leprosos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estos leprosos que fueron sanados, que recibieron ese tremendo beneficio de parte del Señor Jesús?
El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjese, el resto seguramente parece que eran gente de realmente israelitas. Más adelante dice que era extranjero, vivía en Samaria, inclusive era un extranjero. Eso lo dice en el versículo 18 y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hace la pregunta el Señor Jesús. O sea, no solo que era este hombre, vivía en Samaria, pero era un hombre extranjero, era un hombre que a través de la invasión de otros reinos que habían venido anteriormente, se habían quedado ahí y se habían establecido. Mira, unos no siendo pueblo de Dios, regresó a gran voz glorificando a Dios y agradeció. Tremendo. Pero el resto, que realmente eran israelitas, pueblo de Dios, eran ingratos, descontentos, insatisfechos. No agradecieron al Señor Jesús, no regresaron a agradecerle al Señor, no glorificaron, sino este extranjero. Entonces, ahora nosotros, una vez más recordamos lo que dijimos al inicio. Verdaderamente, Dios nos ha bendecido. Los leprosos, a la verdad, no tenían esperanza, estaban aislados, vivían aislados, sin comida, enfermos, sin casa, sin familia, porque los familiares no podían fácilmente ir a visitarlos. De lejos, dice, le lanzaban las comidas inclusive, y no podían acercarse porque era muy contagiosa esta enfermedad. Entonces, nosotros también, en este tiempo, Dios nos ha bendecido grandemente. Dios ha bendecido al mundo con la ciencia, la tecnología, las comodidades y tantas cosas que Dios ha dado. Que algunos, lógicamente, ¿no? Hay varias diferencias en la sociedad. Sin embargo, si vemos en términos general el mundo, Dios ha bendecido grandemente al mundo. Sin embargo, en este tiempo, Dios nos somete a esta prueba de la pandemia para ver quiénes somos. Yo pienso que Dios está trabajando inclusive en sus hijos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo reaccionamos en este tiempo? Ahora, traslademos un poco a nuestra vida personal, familiar. Usted y yo estamos bendecidos. Dios nos ha bendecido grandemente. Personalmente yo estoy muy agradecido y Dios nos sigue bendiciendo, nos sigue fortaleciendo, nos sigue ayudando. Un poquito para recordar, mira, tenemos un país lindo, maravilloso que es el Perú. Tenemos un presidente que nos está guiando, tenemos autoridades, gente. Sí, usted dirá, pero ellos, imagínense si no tuviéramos un presidente. Si no tuviéramos autoridades, no tuviéramos autoridades militares, no tuviéramos todo un caos sería el Perú. Sin embargo, tenemos todo eso. Tenemos tierra. Vivimos aquí en Tarma nosotros, en una ciudad maravillosa, perla de los Andes. Tenemos una casa, tienes una casa. Tienes comida. Algunos más o menos. Familia. Tienes profesión, tienes negocio, trabajo. Algunos seguramente han perdido sus trabajos de repente. Bueno, de repente algunos también están en el estado de los leprosos. Quizás en este tiempo, mi amigo, mi amiga, usted se encuentra en la condición de los leprosos. Sin casa, sin cosas, abandonado, sin familia, en otra tierra. Algunos de repente son extranjeros que también están en nuestro país. Sin embargo, Dios, el Señor Jesucristo, está dispuesto para todo ser humano, porque Él vino para todos y quiere bendecirnos, quiere ayudarnos. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si solo usted se acercara con gran clamor, con gran necesidad
así como dice aquí estos personajes, dice, y alzaron la voz, el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si clamaras de lo más profundo de tu corazón a ese Dios, te garantizo, porque la palabra de Dios no miente, el Señor Jesús hará grandes milagros en tu vida y aparecerán cosas que no te has imaginado en tu vida jamás. Así que en esta mañana les animamos, hermano, hermana, amigo, amiga, cual condición usted esté, aprendamos a clamar a Dios y nos acerquemos a Dios. Y cuando Dios hace su obra, y cuando Dios hace un milagro y nos bendice, seamos agradecidos, no seamos ingratos, como estos 9 personajes que no agradecieron a Dios, ¿Cómo está usted hasta aquí, mi hermano, mi hermana? Han pasado 3 meses, estamos encerrados, estamos en situaciones muy difíciles y han habido varios cambios, muchos cambios y seguirá habiendo cambios. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Está contento? ¿Está satisfecho? ¿Está feliz? ¿Está agradecido a Dios? ¿A cuál de estos grupos perteneces? ¿Al grupo de los 9 que recibieron bendiciones y usted está siendo bendecido y no hubo ninguna gratitud? ¿O está en el grupo de este personaje, siendo extranjero, recibió la bendición de Dios y fue y agradeció a su Señor, se postró, glorificó a Dios, testificó de Dios? ¿Eso estamos haciendo? Le animo. Me he preguntado en estos últimos tiempos, en cuanto a los cristianos, la gran pregunta es, ¿cómo te encontró la pandemia? ¿Cómo nos encontró en la iglesia? Como iglesia, como cristianos, ¿cómo nos encontró? Contentos, felices, sirviendo al Señor, haciendo la obra de Dios. ¿Así nos encontró la pandemia? ¿O indiferente? Bueno, dominguero, que hay que rogarle para que vaya a la iglesia, ¿no? ¿Así te encontró la pandemia en tu cristianismo? Entonces, yo he pensado en tres partes de lo que es este tiempo de la pandemia. Los cristianos antes de la pandemia, los cristianos durante la pandemia y los cristianos después de la pandemia. De repente, Dios te encontró todo apático, en la pandemia te encontró todo apático, sin hacer nada por las cosas de Dios. Y ahora un poquito te has asustado, ¿no? Esos cristianos que se asustan un poco y ahora sí, Señor, y quieren hacer algo. O quieren congregarse. Hoy día, este tiempo, Dios nos ha parado. Y luego cuando pasa la pandemia, ¿cuál será tu reacción? ¿Cuál será tu conducta? ¿Seguirás como cuando te encontró la pandemia? Todo indiferente. Ya pasó el peligro ya. Así como estos 10 leprosos. Ya me sané. Ni siquiera gratitud. Y la gratitud tiene que darse también en forma práctica. De servir a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, esforzarse, poner en primer lugar las cosas de Dios y servir a la humanidad. Con eso tiene que ver. Y darse a Dios por completo, con todo nuestro ser, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra profesión, nuestras cosas, nuestras posesiones y todo lo que tenemos en gratitud al Señor. Todo lo que hacemos por amor al Señor, por gratitud al Señor y por todas sus bendiciones también que Dios nos da. Y pastor, ¿qué tal si no me bendice? Igual, porque el cristiano tiene el poder de Dios, poder del Espíritu Santo, poder de la palabra de Dios. Aún en situaciones difíciles, el cristiano agradece, está contento, está satisfecho, está lleno de Dios, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo y está gozoso. Esa es la posición de un verdadero cristiano. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Solo los satisfechos, los contentos, los gozosos, los que están llenos, agradecemos al Señor. Yo no sé cómo está usted realmente. ¿Estás satisfecho?
¿Estás contento? ¿Estás gozoso? ¿Estás feliz? Aún en medio de situaciones difíciles, en esta crisis, ¿estás feliz? Mira, este personaje que recibió la bendición de Dios siendo extranjero, agradeció al Señor. Agradeció al Señor. Una vez más, capítulo 17, versículo 16 en adelante dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿dónde está usted que Dios tanto nos ha bendecido? Mira tu casa, mira tu hogar. Estamos llenos de muchas cosas. Tenemos todo lo que necesitamos. Y si usted no lo tiene, no se preocupe. El mensaje también es para usted. Si usted clamase, al igual que estos leprosos, recibirá también la bendición de Dios, porque Dios es real, Dios existe. Haga la prueba. Yo le desafío en esta mañana, levántese. Si usted está triste, usted está en necesidad, al igual que estos leprosos, levántate en el Señor y esta mañana dile, Señor, tú conoces mi necesidad. Llórale a Dios, clámale a Dios y verás grandes milagros lo que Dios puede hacer. Así que vamos a leer otros textos más, como el Señor nos insta a que podamos ser agradecidos. Primero, miramos 1 Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, también ahí nos indica y nos dice cómo debemos ser los cristianos. Capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice así. Estad siempre gozosos. Mira, estad siempre gozosos. Y es un orden. Aquí está indicando. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos al Espíritu Santo y por el Espíritu Santo estamos capacitados en toda circunstancia podamos estar gozosos, contentos, felices. Luego dice el versículo 17, orad sin cesar. No debemos dejar de orar, de clamar a Dios por nuestras necesidades y por todo este mundo, por la necesidad. El 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, ser agradecidos. No apaguéis al Espíritu Santo, dice esta porción. No apaguéis al Espíritu Santo. Es decir, una persona que está descontento, desagradecido, después de haber recibido tantas bendiciones, entonces aún el Espíritu se va apagando. Así que esta mañana le animo, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted pueda ser agradecido. Levántese en el Señor. Filipenses 4:6, también ahí, otra vez, el apóstol Pablo, aún inclusive estando en la cárcel, porque Filipenses es un libro, es una carta donde escribe el apóstol Pablo estando en la cárcel. Y 4:6 y 7 dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí está. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Hermano, hermana, no tenemos que afanarnos. Volvámonos al Señor. Pon tu confianza en el Señor. Agradece al Señor. Levántate en esta mañana y seamos agradecidos. Ahora, también desechemos toda tristeza, melancolía, lamento. Esas personas negativas, lastimeros, ¿no? Pobrecito, no tengo nada, no tengo a nadie. Hermano, el cristiano tiene al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene los ángeles, tiene la palabra, la promesa. Tenemos la iglesia, no estamos solos. También comuniquémonos. Si alguien está en necesidad, también hay que comunicar. Hermano, estoy en necesidad, ayúdame, ayúdanos. Esa es la iglesia. Y también miremos la iglesia a nuestros vecinos, gente que tiene necesidad, también miremos un poquito más allá. Ayudemos, busquemos también. Pero no caigamos en ser lastimero, ¿no? Lastimero, descontento, insatisfecho. Esta mañana llénate de Dios, llénate de la palabra, llénate del Espíritu Santo
y haz un compromiso con Dios. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo? Y quiero terminar solamente con este texto. En Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte, dice así, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a volver a leer, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo, mi amiga, si usted está en gran necesidad como este leproso, hermano, hermana, usted está en gran necesidad como estas personas. Es verdad, yo sé que muchos también están en necesidad, por eso que el mensaje también va para usted. Clame a Dios, busque a Dios, crea en la palabra. Ya, deje de confiar tanto en sí mismo. Ahora, acércate a Dios. Y quiero terminar solamente con una oración, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Si usted está en esta necesidad y quieres que Dios te bendiga, repite esta oración conmigo. Y si usted ha recibido mucha bendición, mientras oramos, agradece a Dios, glorifica a Dios, alábale a Dios. Pero usted tiene esa necesidad, repite esta oración conmigo y terminamos orando. Amado Señor, Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Y Señor, verdad, te pedimos, clamamos a ti, Señor. Y venimos delante de ti, Padre, creyendo, así como a estos leprosos tú los sanaste y les salvaste, Señor, de la muerte. Señor, sálvanos del hambre, de la necesidad. Y yo te abro mi corazón, Señor. Yo te pido que vengas a morar, venga a mi casa, venga a mi hogar, mi familia, mi corazón, mi alma, Señor. Y dame el poder de tu Santo Espíritu para vivir agradecido, lleno, Señor, lleno de Dios, lleno de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Y, Señor, bendigas a aquellas personas que están en necesidad, a aquellos que están clamando. Señor, oramos en estos momentos como iglesia, Señor, para que tú bendigas grandemente. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.